Hola a todos y bienvenidos al canal JC Relojes. En videos anteriores ya he tenido muestras de relojes con displays negativos, sea el caso del W800H, el A168WE, pero hay uno también de la línea Vintage que comparte esa característica con los modelos antes mencionados. Por ahí en comentarios también ya me habían dado buenas referencias acerca de este modelo y pues ahora llegó el turno de darle una mirada. Este modelo es el B640W, aquí arriba dejo la referencia completa, que de hecho también es algo raro de este modelo que después de adquirirlo pues empecé a ver los precios y sí tiene mucha disparidad dependiendo la página o el lugar, ¿por qué? No lo sé, pero lo que he podido captar es que va el costo de los 65 a los $90 norteamericanos. Yo estoy revisando en varias páginas de venta, obviamente como Amazon, Principal, tal vez Mercado Libre, por ahí la misma Casio Shop, eBay, pero también entra los cargos por envío. Entonces es el único rango que puedo dar de costo entre ese precio que sí creo que sí tiene mucho rango de diferencia. Bueno, a eso añado que a lo que están viendo también es que está llegando en su caja estándar o esta caja sencilla de cartoncillo. Esto también creo va dependiendo del proveedor que lo envíe, ya que en modelos incluso como el A168W pues puede ser en esta caja o la que ya hemos visto, la TON, esta dorada. Aquí estamos viendo, ya mencionado, la caja sencilla, simplemente toda en azul, con las marcas en tres lados, lo demás en blanco, de ahí la ventana donde nos permite ver código de barras y demás información. De hecho no está tan bien cuidada, pero bueno, veamos lo importante. Ahora sí, las pestañas, la siguiente, esta exhibidor estándar o esta base, la caja, adiós. Y nos queda una pequeña bolsa, la quitamos y vaya, aquí está. Observen, completamente negro. Si buscábamos algo, por qué no decir elegante, a pesar de ser funcionamiento digital, nos da muy buena imagen, por mi parecer. Veamos este estuche que nos da la marca aquí abajo con este cartón. Alarma diaria, tiene función de cronógrafo de 1 a 100 centésimas, 7 años de batería y resistente al agua. Por lo demás, un instructivo estándar o de estos genéricos donde nos dan la programación, además de garantía. Sí, aquí está, tarjeta de garantía, pero bueno, estos quedan siempre por demás, no digan que no. Y una vez le retiré el cartoncillo con nombre de la marca, por detrás nombre de modelo B640 y el número de módulo por abajo y código de barras. Listo, ya dejando de lado todo su empaque, su embalaje, pues nos resta apreciar este bonito modelo desde su caja semicircular. Vamos a notar la diferencia o que se aleja un poco de esta caja tradicional de forma hexagonal que hemos observado en los relojes vintage. Sí, una caja ya no tan más limpia, monocromática, su display pues obviamente negativo, que por más que quiero no puedo alejarme de este estilo que me encanta. Podemos apreciar su extensible, pues y metálico, completamente negro, nos da ligero brillo. También por detrás vean, no sé si adelantarme, pero podemos ver en otros relojes que por atrás, como los dorados, se encuentra en plata. Aquí no sé si sea esta forma de tratar los metales donde se calienta y genera cierta reacción química para obtener este tono. No sé, es algo que también me llevo de tarea, investigar sobre este extensible. O bueno, si alguien lo sabe lo puede dejar en comentarios. Por lo demás, pues aquí ya estamos observando botones como el del lado izquierdo, dos del lado derecho y uno que está a ras de la caja, la cual pueden ver es en tono negro mate, no da brillo, perfecto. Y por qué no, pues presionemos mode a ver qué funciones, además de hora y fecha. Tenemos la AL alarma, y vean, aquí tiene las pequeñas líneas, seguramente estas se pueden configurar tanto de fecha, sí, aquí está parpadea, quiere decir que nos deja también configurar por fecha. Voy a cerrar, después principal, alarma, cronógrafo, timer, cronógrafo y regresamos. También cuenta regresiva. Sobre el cronógrafo no se me haría raro, pero de la cuenta regresiva, vaya que sí, no sabía que lo tenía. No me había metido a ver la configuración completa de las funciones. También démosle un vistazo a la luz. Ya vimos aquí Illuminator, que seguramente es la que ilumina solamente por detrás de los números. Ahí espero se alcance a ver con esta grabación. Y ahí está, en ámbar. La tenemos, presionamos y se queda prendida unos segundos, quiere decir que tiene afterglow. Y me lo coloco en la muñeca pues también para ver algo de la sensación. Obviamente falta ajustarlo al tamaño correcto. Aquí me queda un poco grande, falta generar este pequeño clic para poder recorrerlo. De ahí pues no se ve muy grande en mi muñeca, alrededor de unos 16,5 centímetros.
Caja que no es tan grande, es alrededor de unos 35 milímetros. Pero como les decía, ya vendremos con la reseña completa. Sin embargo, les diré que me está dejando un gran sabor de boca a la primera impresión. Pero bueno, como saben, también siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para dejar su opinión. De que obviamente me faltaron ahorita muchas cosas. Pero saber quienes ya lo tienen, pues qué piensan de este modelo. ¿Se les hace funcional? ¿Les agrada? ¿Se les ha hecho caro el precio? Si piensan que es su mejor versión, ya que me parece que hay otras dos simplemente con display en blanco y otro con una correa un poco más clara. De ahí, si les gustó el video, pues no olviden dejar su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Si no esté suscrito, puede hacerlo en cualquier momento, es rápido, es gratis. No les quitamos su tiempo de parte de este unboxing. Por lo demás, pues los estaré viendo en el próximo video. Hasta luego.